Hola, hola, bienvenidos un día más a mi canal y a la sección Conóceme Mejor, que ya es una de las secciones más esperadas del canal. Sorprendentemente, no pensé que esta sección iba a tener tanta aceptación y que a ustedes les iba a interesar pues tanto. Recuerden, mis amores, que esta sección primeramente ha sido creada para que me conozcan un poquito más, sepan más o menos quién es que ustedes ven todo el tiempo ahí, primera y principal. Y segundo, entonces, hacer como una especie de reflexión de las cosas que a mí me fueron sucediendo, cómo me fueron sucediendo y qué aprendí yo de cada una de las cosas que me fueron sucediendo en la vida. Con la idea de que en la actualidad, a todas las personas que vayan a ver el video, primero, si están pasando por una situación similar, vean que ustedes no son las únicas que les pasa eso, nos pasan muchísimas personas. Y segundo, entonces, que de todo lo malo que les puede pasar a cualquier persona, no a mí, a cualquier persona, vean que de todo se puede aprender algo. Todas las experiencias en la vida de todas las personas son aprendizajes, son para que aprendamos de diferentes cosas, y en nuestras manos está si nosotros tomamos esas vivencias y experiencias de mala manera y nos quedamos estancados en un pasado lamentando las cosas que nos sucedieron, o aprendemos de ellas, evolucionamos y pues para que no nos vuelvan a suceder. Ok, el día de hoy entonces elegí el tema de cuándo y por qué me mudé sola, como vieron en el título. Vamos a empezar enseguida de lleno con el tema. Resulta, mis amores, que ya habrán podido notar durante toda la sección que yo provengo de una familia dominicana, tradicional, hasta cierto punto. No es que tampoco era una familia extremadamente, pues, encerrada o cerrada de mente, ni nada de eso, porque en algunos momentos, pues, me han dicho como que, ay, y si tu familia es tan tradicional, ¿qué pasó con tal y tal cosa? Bueno, yo considero que eran tradicionalistas en el sentido de que habían cosas que sucedían en su momento, que a mí me parecían quizás, no sé si por mi edad, no sé si por mi forma de ser, a modo personal, como soy yo, me parecían excesivas. Pero bien puede ser que una persona, que otro tipo de persona con otro tipo de personalidad, más introvertida, más callada, más tranquila, todas esas cosas le hubiesen parecido bien, ¿ok? A mí no me lo parecían, por eso entonces yo siempre digo eso, pero tampoco era que nada extremo ni nada de eso. Ok, resulta que ya habrán notado que yo he crecido entonces cercana, muy cercana a mi abuela materna. Viví muchos años a su lado, y eso no dejó de ser así en los años de adolescencia hasta más o menos los 19, 20 años, más o menos. Siempre fue así. Ella estuvo muy cercana a nosotros. Resulta entonces que, siendo así, tanto mi abuela como mi madre eran personas que me cuidaban muchísimo. Para mi gusto, digo, ¿ok? Repito, muchísimo. O sea, era una situación en la que yo nunca de adolescente pude salir sola, por ejemplo, a fiestas, a cumpleaños, nada. Todo el tiempo cuando yo iba a ir a cualquier sitio, era acompañada de alguien, nunca y jamás en la noche y todas esas cosas. ¿Qué pasa? Que pasado entonces el tiempo, y ya yo tengo incluso mi primer hijo, o sea, ya era una mujer hecha y derecha en todo el sentido de la palabra, porque ya incluso yo había tenido un hijo. Y después de eso, a mí siguieron tratándome como si yo fuera así una jovencita. No me dejaban tampoco ir a ningún sitio de noche, no me permitían hacer, por ejemplo, ir a fiestas. Yo no podía tampoco, si no era con supervisión. Claro que yo iba, claro que yo asistía a diferentes eventos y todo, pero era con acompañante. O sea, creo que me doy a entender, con la famosa chaperona, que era mi tía Bella. La chaperona era mi tía Bella. Me iba bien en ese sentido. Pero de igual manera, ya a mis 19, 20 años, ya yo no estaba como que muy de acuerdo con esa situación, y comenzaron los problemas que ya habían empezado en la época de los 15, 16, con esa historia que yo le conté, que mi primer novio, mi primer amor, el padre de mi primer hijo y todo, etcétera, etcétera, etcétera. Esos desencuentros comenzaron desde esa época, pero se fueron, ¿cómo les digo?, intensificando a medida que corrían los años y que yo iba creciendo, y que yo veía como que no soltaban el cordón umbilical. Entonces comenzó mi etapa de rebeldía. Así decía mi mamá, que eso era que yo era rebelde. Yo decía, y sigo pensando,
Que no, que era que yo estaba defendiendo mi punto de vista. No es una rebeldía, sino que yo no aceptaba esa situación. ¿Qué pasa? Como yo les comenté, los padres los dominicanos y latinos en gran parte siempre le viven diciendo a los hijos, más que nada a las hijas también, que si usted vive en su casa de su papá y su mamá, usted tiene que aguantar y hacer todo lo que los padres quieren hasta que usted se mude. Mientras usted vive en mi casa, usted tiene que hacer lo que yo diga. Frase típica que yo creo que todo el que te ve en este video la ha escuchado, o la ha dicho, o la conoce. Eso, pues a mí me pasaba exactamente lo mismo, no era nada diferente. Bueno, pues así mismo, como yo no estaba de acuerdo con eso, yo comencé desde los 19, 20 años de edad más o menos, a buscar trabajo. Sí, porque yo no estaba en eso. Yo quería hacer mi vida. Y comencé trabajando y recuerdo entonces que mi primer trabajo que yo tuve fue en una base de taxi. Yo era dipachi. Y trabajé en varias compañías en mi ciudad haciendo de dipachi. Dipachi es la persona que toma el teléfono y para quien vea desde otro país, toma el teléfono, entonces manda los taxis y todo eso. Fue mi primer trabajo oficial. Y lo hice durante dos años y algo, me parece que fue más o menos algo así. La cosa fue que cuando ya yo más o menos, evidentemente mi mamá no estaba de acuerdo con el trabajo, jamás. Primero porque ella decía que ella no me había criado para eso. Esa es otra frase que uno suele escuchar muchísimo. Yo no te crié para eso. Segunda situación era que, evidentemente, como era un horario giratorio, yo tenía que trabajar mañana, tarde y noche. Noche era de 11 de la noche a 6 de la mañana. O sea, dependiendo del horario, siempre te rotaban. Y claro que ella estaba total y completamente en contra. ¿Qué pasa? Que como llegó una etapa, en la época en la que nace mi hijo, al principio, a los 19 años, mi mamá tiene un salón de belleza, como les comenté en ese otro video, y yo me quedo atendiéndolo. Pasó más o menos un año y medio, en la historia que ya de aquel novio que yo tuve, que resultó ser que no era tan libre. Pues durante toda esa época, durante todo ese tiempo, yo me mantuve atendiendo en la casa y atendiendo ese negocio que tenía mi mamá. Pero era sin paga. Era atendiéndolo porque se supone que yo estaba obligada a hacerlo, porque era su hija mayor y que se supone que yo lo tenía que hacer, pero sin paga. La única paga que yo tenía era la comida, ¿no? O sea, porque, ¿cómo te lo explico? Es que como que se daba por entendido que yo tenía que hacerlo. Y esa no era la expectativa de vida que yo tenía, para mí, a modo personal. Sí, yo vivía bien, yo vivía muy cómoda, tenía todo lo que yo necesitara, lo que necesitara mi hijo, sí. Pero no, es que esa no era la expectativa que yo quería. Posiblemente, vuelvo y digo, otra persona con otra forma de ser, pues hubiera encontrado eso fenomenal. De hecho, la situación de mi hermana y yo es totalmente diferente, completa, porque ella sí es una persona completamente tranquila, mi hermana es sumamente tranquila, hogareña. Para usted hablar a mi hermana, mira, tiene que ser una cosa grande. Y ella nunca entendió esa forma mía de ser. Ella me decía, pero ¿por qué tú no te quedas tranquila? ¿Y por qué tú no te quedas ahí así, no molesta? ¿Por qué tú eres tan revolucionaria? Y ella nunca entendía eso. Y yo le decía, es que no, o sea, yo soy así, esa es mi naturaleza. Y eso era un problema constante. Yo era la rebelde de la familia y mi hermana era la pacifista. Resulta que cuando ya llega más o menos un tiempo en el que las discusiones eran bastante frecuentes, ya ni siquiera, yo diríamos que yo tenía unos 21 años más o menos, y ya no hablábamos, discutíamos nada más, mi mamá y yo. Que mira que me dijeron que tú esta semana te estaba trabajando y amaneciste. Que tú qué sé yo cuándo, que patatín, que esto, que lo otro. Y yo no estaba, tenía también muchas cosas en la mente, de muchas cosas pasadas que habían pasado, como por ejemplo la relación esta que yo había tenido con esta persona que mi primer novio y toda esa cuestión. Y como ella se opuso a mi madre durante muchísimos años a esa relación, yo la hacía en mi mente en esos momentos de mi vida responsable y culpable de eso. Yo la hacía a ella responsable del fracaso de esa relación, yo la hacía responsable a ella. Luego cuando fui creciendo y avanzaron y pasaron los años, me di cuenta que en realidad no era tal cosa, sino que uno como madre siempre quiere como cuidar a sus hijos de cualquier cosa que les pueda doler. Lo que pasa es que cuando uno es joven, uno no lo ve así. Uno dice, me están impidiendo de hacer tal cosa, no me están dejando vivir. Y eso es lo que así que uno lo ve. O así lo veía yo. Nada, fueron unos años rebeldes totales.
La discusión total que terminó pues por la detonación y yo decir me voy, fue pues básicamente yo tenía una amiga. Yo conocí una persona que era mucho mayor que yo. Era una señora, ella tenía, uy, una mosca. Ella tenía 3 hijos. Y yo la conozco. Y ella, al ser una persona mayor, yo tenía una cierta posición económica acomodada. Llamámoslo de esa manera. Mi mamá comenzó a decir, ella era una persona de bajos recursos. Mi mamá comenzó a decir que esa mujer no era amiga mía nada, que qué mujer vieja es amiga de otra muchacha joven así como yo. Que ella no era amiga mía nada, que ella lo que quería era aprovecharse de mí. Que ella lo que quería era vivir de mí. Que ella le habían contado muchas cosas. Que no sé qué cosa. Les voy a contar entonces más o menos, para que más o menos sepan cuáles eran las cosas que le contaban. Resulta que esa señora se acababa de divorciar y el marido la había dejado en la calle. A mí, en cierto modo, me dio muchísima pena esa situación y los niños de ella estaban pues viviendo en una casa de una conocida de ella y dormían todos en un colchón en el piso. A mí eso me daba mucha pena. Y yo si tenía, por ejemplo, 200, 300 pesos que yo pudiera ayudarla, yo no tenía ningún problema y yo la ayudaba. Mi mamá solo se enteró. Mi mamá se enteró. Porque yo no sé, yo no sé por qué la gente siempre tiene que vivir llevando y trayendo chismes. Se lo fueron a contar. Y mi mamá explotó. Que esa mujer lo que quería era abusar de mí. Que esa mujer lo que quería era utilizarme. Que porque yo hacía cosas así. Que yo me iba a trabajar y entonces ¿para qué? Para yo regalar el dinero. Me decía. Sí. Las discusiones, fuerte, fuerte. Resulta que, como les digo, mi mamá tenía un salón de belleza. Lo último que pasó fue que esa amiga mía fue un día, ella tenía un pelo precioso, largo, y tenía canas. Y yo le dije a ella, mira, vamos para el salón para que te deje un tinte, para que te sientas un poquito mejor, más renovada. Vamos para que te sientas mejor. Entonces ya se fue para el salón. Y le dimos un tinte y le arreglaron las uñas. Yo en esa época ya estaba haciendo los cursos para hacer uñas acrílicas. En esa época fue que yo aprendí a poner uñas. Y le puse yo las uñas y todo eso. Fue la empleada del salón que se lo contó a mi mamá. Le dijo que yo había llevado a mi amiga allá y que yo no le había cobrado. O sea, que yo le estaba atendiendo de gratis. Y todas esas cuestiones. Y ahí fue que mi mamá dijo, ay, pero ¿cómo va a ser esta mujer abusadora viviendo de ti? Eso es lo que ella está. Y a mí me molestó tanto eso, que ella ni siquiera me dejara tener a mí quizás una amiga. Fue lo que yo sentí. Y ¿sabes cómo se lo estoy explicando a ustedes? Así mismo es. Así mismo es. A mí me dolió tanto que no me dejaran como ni siquiera tener una amiga, una persona a la que yo le tenía mucho aprecio y mucho afecto a esta persona. Y a pesar de que era una persona mayor, quizás yo veía en ella el apoyo emocional que quizás mi mamá no me daba en ese momento. Porque hasta ese momento yo pensaba y sentía que todo lo que yo hacía para mi mamá estaba mal. Que si yo no hacía exactamente lo que ella me estaba diciendo, entonces estaba mal. ¿No? Y esa crítica constante, quizás esa fue la razón por la cual yo caí en esa amistad con una persona así adulta. Y esa mujer tenía que tener más de 40 y pico de años. Sí, en esa época. Y yo le dije a mi mamá que no, que yo no iba a dejar de ser amiga de ella porque ella le diera la gana. Y me acuerdo como hoy que el día que yo tuve la última discusión final, fue que yo venía del salón. Yo tenía un carro. Yo tenía un carro que supuestamente era mío. Era un Nissan Sunny. No me acuerdo, no se me olvidó. Un Nissan Sunny gris. Y supuestamente era mío. Mi mamá me lo había dado cuando yo tenía como 16, 17 años. Supuestamente, digo yo, era mío. Porque en cuanto ella se acordaba de cualquier cosa, se encargaba de recordarme que todo lo que yo tenía era porque me lo había dado. Entonces yo llego exactamente en ese momento. Y cuando yo entro a la casa, mi mamá estaba hablando por teléfono con alguien y estaba dándole su pela de lengua, como decimos los dominicanos, y era con una amiga mía. Ella consiguió el teléfono de ella y la llamó y le insultó, la rellenó, le dijo de todo. Y en ese momento fue que yo llegué. Y cuando yo me escuché todo esto, ella cerró el teléfono desde que yo llegué y ahí nos armamos de discusión, ya ustedes saben. Que como ella hacía eso, le dije que ella no tenía derecho de hacer eso con amistades mías. Y ella decía que sí, que ella tenía que protegerme, ella tenía que saber lo que yo hacía, con quién yo hablaba. Y yo le dije, pero ven acá, yo tenía 21 años ya en ese momento. Yo le dije, pero ven acá, yo tengo 21 años. No, tú no tienes por qué controlarme a mis amistades. No, señor. Y discutimos de una manera. Y en ese momento yo le dije, mira, ¿sabes qué? Me voy. Voy de aquí, yo no puedo. No puedo ya, no puedo. Y recuerdo que ella me dijo entonces, pero tú no te vas en mi carro, dame la llave del carro.
Y yo le dije, ah, porque ahora resulta que es tuyo. O sea, así es la cosa. Y yo muy orgullosa, muy orgullosa. Yo soy de una persona, ya con los años me he calmado más, pero yo era muy, un ventaval. Le dije, ah, es así, quédese con su carro. Le di su carro y cambié el niño. Carlos, que estaba en esa época, tenía 2 añitos y pico, no, ¿cuánto? Casi 3, chiquitito. Lo cambié y metí un par de cosas en la cartera y dije, me voy. Y llamé un taxi y me fui. Me fui para la casa de una tía mía primero. Una tía mía, una de las más adultas de mi hermanas de mi mamá, no mi tía Bella la pequeña. Porque mi tía Bella vivía bien lejos. No, ella no vivía en el centro, ella vivía bien lejos. Ella vivía en Villa González, vivía. Quien sea de Santiago sabe. Y me fui. Y así, en ese momento, y así fue que yo me fui. De un pique, de una rabia, de una discusión. ¿Qué pasa? Yo estaba trabajando, sí. Pero tampoco era que era un sueldo que yo decía, guay, ¿no? Guay mamá. Así es que, ¿qué pasó? Las primeras 2 semanas fueron ok. Yo estaba en casa de mi tía y era como si ok. Entonces yo estaba más o menos buscando a ver una pieza, una habitación para mudarme. Y eso no se encuentra así de un pronto. Y en ese tiempo entonces mi tía, ay no muchacha, reflexiona, vete para tu casa, eso no se hace, que tu mamá, ella es la única que quiere el bien para ti, esas cosas y bla, bla, bla. Mi mamá le dio un ataque de nervio, hubo que inyectarla. Esa fue una época muy dura, muy difícil de comunicación mía con mi mamá, por eso. Y mi mamá me decía que yo era una inconsciente, que ella no sabía cómo yo era capaz de, cómo yo había sido capaz de hacerle eso a ella. Yo sentía que ella en realidad lo que quería era utilizarme. Esos eran los sentimientos que habían en ese momento. Pasaron años, tengo para decirles, 2 o 3 años, hasta que yo me volví a casar con la persona anterior que les comenté, ya cuando yo tenía 25 años. Hasta esa época, todo ese trayecto, desde los 21 hasta los 24, fue una comunicación muy cortante que tuvimos mi mamá y yo, por todo eso. Nada. ¿Cómo lo hice luego? Bueno, yo seguí trabajando. El niño me lo cuidaba mi tía, primero. Luego entonces, como un mes después, mi hermana, que para esa época ya tenía 13, 14, algo así. Luego les digo, mi hermana es una persona muy templada. Mi hermana se casó a los 14, tuvo su hijo a los 15, el único hijo que tuvo, la única pareja que ella pues había tenido. Y como les digo, ella parecía una mujer de 30 años en un cuerpo de 14. Ella es así, mi hermana es así. Y mucha gente que está aquí que ve mis videos, ve mis canales, la conocen, saben que mi hermana es un alma de Dios. Mi hermana es una persona que... Y entonces ella, como cuando yo tenía un mes, 2 meses así en ese pleito, que ella siempre me decía, ay no, pero yo le decía, no, yo para atrás ni puedo coger impulso. Aparte, el orgullo no me dejaba. Óyeme, yo devolverme era como darle la razón. Y yo pensaba, óyeme, si me devuelvo y vuelvo y me voy para mi casa, va a ser peor. No, decía no. Prefiero comer tierra, como decía. Yo no sé si estuvo bien o estuvo mal la actitud que yo tomé en su momento, pero así fue. A los 2 meses entonces, mi hermana me dice, no, pero mira, vamos a una cosa. Está bien que tú te bravas con mami, que todas esas cuestiones, pero el niño no tiene que pasar trabajo por eso. Me favor de traerme el niño, que el niño está acostumbrado a estar en su cuarto, en su cama, en sus cosas, y ya él iba para el kinder, que estaba en la misma calle donde nosotros vivíamos. Ese año lo habíamos puesto. Y está por comenzar el kinder. A ver, favor, tú me traes el niño. Y así lo hice, para cortar con la historia. Así lo hice. Entonces volví a llevar al niño. Mi hermana lo cuidaba. Yo lo buscaba los fines de semana y entonces en la semana se quedaba allá con mi hermana. En la casa de mi mamá, con mi hermana. Nada, yo me puse entonces a trabajar. En eso entonces yo conseguí esa casa, como les comenté, creo que en una ocasión, no sé, no me acuerdo ahora, pero yo entonces después de ahí tenía unas amigas mías que habían sido también modelos en la agencia donde yo trabajaba anteriormente. Una de ellas era promotora, en ese momento, era promotora de Café Mamá Inés, una marca de café dominicana. Ella era promotora y la hermana de ella, que era mayor, la hermana mayor de ella, trabajaba, yo creo, en Indubeca. Y ellas dos vivían solas en una casa que era inmensa.
y tenían una habitación vacía. Entonces ella me dijo a mí, no, mira, pero si tú quieres, yo te rento la habitación porque estamos buscando una compañera para que nos ayude entonces también con la renta. Y yo dije, así está bien. Y no quedaba lejos, era mi familia, la casa de mi familia, de mi mamá, eran los Cerros de Gurabo Tercero, que ya lo comenté en otros videos también. Y ella, las muchachas, vivían en Olla del Caimito. O sea que si usted es de Santiago, sabe que no es lejos. Y si no, pues sabe que, bueno, la distancia no es nada, no es lejos. Así que me quedaba fácil, cómodo, los fines de semana ir a buscar al niño y no había problema con eso. A esas alturas ya, luego, mi mamá, como a los 5 o 6 meses, me dijo que fuera a buscar el carro para que no pasara trabajo. Y yo fui y lo busqué y entonces ya yo podía buscar y traer al niño sin problema también. Nada, me quedé entonces trabajando esos primeros años, le dije como unos 2 años y algo, en la base de taxi primero. Y luego entonces de eso conseguí trabajo en una oficina de abogados de un primo mío. En mi familia hay 4 abogados, si no los cuento mal. Así, ellos son mayores que yo soy una de las más pequeñas. Y entonces no era nada raro ni complicado. Entonces uno de ellos me dio trabajo. Trabajé con él un tiempo y luego pasé a otra oficina porque me ofrecieron más dinero. Así de claro. Ustedes saben, yo no sé por qué trabajar con familiares como que no funciona. Porque como que la familia cree como que no sé. O no te pagan o te pagan poco. Sí. Y así fue como yo lo hice. ¿Qué pasa? Que en el principio, cuando yo vivía en mi casa, pues yo estaba en una muy buena universidad al principio, porque evidentemente, como ni pagaba renta ni pagaba nada, y hasta lo que yo me ganaba en ese momento era todo para mí, porque no tenía que gastar básicamente, pues estaba todo muy bien. Al momento de yo mudarme sola fue cuando yo comencé a conocer la realidad de la vida. Lo primero que tuve que hacer, dejé la universidad primero un semestre, porque en el desorden, pues era imposible concentrarme en nada de eso. Y segundo, tuve automáticamente que quitarme de esa universidad, porque eso yo no lo podía pagar. Me puse en una universidad privada, pero económica, que se llamaba OIM. Y ahí entonces me puse y así fue como yo hice. Después de eso, si yo volví, por ejemplo, a arrepentirme, a echarme para atrás, jamás. Desde esa fecha, desde los 21 años de edad que yo me mudé, he pasado cosas. No es que todo siempre me fue bien, jamás y nunca. Me pasaron cosas, viví cosas, me pasó de todo. Que también le voy a ir contando en la sección diferentes experiencias. Yo viví de todo, a mí me pasó de todo. Me acuerdo de cosas que yo te me río porque honestamente. Óiganme, lo último que nos sucedió a nosotras 3 en esa casa, nosotras 3 viviendo juntas, es que salían fantasmas. No se rían ni crean que nada de extraño ni que me lo estoy inventando, salían fantasmas. Nosotras tuvimos después con el tiempo que mudarnos de esa casa, nosotras 3, porque la cosa se puso feísima. Y eso se lo cuento yo en otra historia. Pero nos pasó de todo. Imagínense ustedes, 3 muchachas viviendo solo en una casa. En República Dominicana, como es la sociedad, como son la gente, como es todo. No es un maíz. Pero, a grosso modo, si lo veo desde la perspectiva de hoy, con las vivencias y la expectativa de vida que tengo hoy, fue bueno, lo hice bien. Quizás por las razones equivocadas, hoy creo, quizás mi mamá en cierto modo sí tenía razón. Esa persona, la amiga mía que yo les comenté, por la cual entonces se detonó la situación, al final resultó que era verdad. Resultó que no fue lo que yo creía. Porque resulta que en el momento en que yo me voy de mi casa y que yo me mudo, a ella le consiguen una casa. Y ella se muda con sus hijos en una casa. Y yo hice ciertas cosas para ayudarla. En cuanto a lo económico, incluso se los voy a contar, da lo mismo. Yo les cuento tantas cosas a ustedes. No con la intención de sacar en cara, por ejemplo, porque yo soy una persona que cuando doy y se me olvida. Pero a raíz a razón del video, y que claro, si le estoy contando una cosa, pues le cuento la cosa ya completa para que sepan lo que pasa. Resulta que cuando ella le consiguen esa nueva casa, ella no tenía ¿cómo le digo? Para el contrato tú tienes que tener, por ejemplo, un trabajo o algo, ¿no? Que vale que tú puedes rentar la casa. Ella no tiene nada de eso y yo hice el contrato a mi nombre.
Entonces hice el contrato a mi nombre y le pagué el depósito. Porque yo todavía tenía un dinerito que me quedaba en el banco de los ahorritos que yo tenía y le pagué el depósito. E incluso a mí no me alcanzó totalmente el depósito porque yo no tenía tanto en efectivo y yo no quería gastar todo lo que tenía en efectivo. Yo tenía un anillo que me había regalado mi mamá en los 15 o 16 años o algo así, que era un anillo valiosísimo. Y yo se lo presté. Ella me dijo, préstamelo para yo empeñarlo y yo te devuelvo el dinero porque la hija, ella tenía, de los 3 hijos, una de ellas era adulta, era casi de mi edad, que mi hija está trabajando y entonces te devolvemos el dinero. Yo le dije, claro, está bien, no hay problema. Y le di el anillo. Jamás el anillo se perdió la amiga. Ella jamás y nunca tuvo la delicadeza de decirme a mí, mira, como tú estás viviendo ahora sola o con otras personas, pues múdate aquí. Y yo en realidad, honestamente, estaba esperando que ella me lo dijera. Porque yo entendía que era lo más lógico, que si yo me había peleado con mi propia madre por la amistad que yo tenía con ella, era lo más lógico. Jamás, nunca me lo dijo, nunca. Pasamos 2 años más o menos con una relación así y poco a poco yo me fui dando, porque yo soy de la gente que yo me doy cuenta. Yo me doy cuenta cuando alguien me quiere utilizar y entonces yo rompo relación por mucho que me duela, con todo el mundo. Yo he sido todo el tiempo así, desde mi propia madre hasta las parejas que tuve, hasta las amistades en general. O sea, yo no me dejo utilizar aunque me duele romper relación con alguien que yo le tenga aprecio. Comencé a darme cuenta de eso y dejé de tratarla. Ahora, con los años luego después, estamos hablando de algo que pasó hace... Yo fui que le reconocí a mi mamá que sí, pero en ese momento, en esa época, nunca ni le conté a mi mamá. Ella me decía, ay, ¿y por qué? Cuando ya hablábamos, ¿y por qué tú no estás viviendo con la amiga tuya? Pero yo creo que ella sabía. Y yo le decía, no, porque yo no quiero, porque ella tiene una casa en un lugar donde a mí no me conviene. Le decía yo de orgullosa por mentira. Ella nunca me dio la mano. Entonces, por eso digo, hoy en día cuando yo analizo todas las cosas que yo viví, las cosas que yo pasé, una tuvieron una razón para que yo aprendiera. Y fue esa la razón más que nada para que yo aprendiera cosas en la vida. A no confiar así de esa manera ciega, por ejemplo, en amistades. Y que también en ocasiones cuando uno cree que la madre de uno está bien, porque yo también lo soy, las madres latinas somos personas en cierto modo un poco muy dominantes, a veces nos metemos más de la cuenta en lo que no tenemos que meter, a veces creemos que los hijos nunca crecen, a veces tenemos la táctica inadecuada para uno decirle las cosas a los hijos, muchas de esas cosas, ok, pero al final de cuentas todas las madres tienen razón. Y hoy en día cuando ya a mis 40 con 4 hijos es que yo puedo decir esa palabra con conocimiento de causa. Las madres siempre tienen la razón. Es verdad. Pero lo tuve que vivir. Yo lo tuve que vivir, lo tuve que pasar, lo tuve que sufrir para yo aceptarlo al final que así era. Por eso entonces hoy en día yo tengo una táctica muy diferente para yo tratar las cositas con mis hijos. O sea, yo no me impongo ni aquí como tú lo tienes que hacer. Porque como a mí me pasó eso, yo no quiero que esa sea la misma situación. Y hasta el momento me ha funcionado muy bien, porque por ejemplo la relación que yo tengo con mis hijos, los más grandecitos, o sea Carlos y Manny, que son los más grandecitos, pues nos llevamos perfectamente bien y yo no tengo ningún problema con ellos. Amén, claro, de que vivimos en otra época y que son varones. O sea, yo no sé si yo voy a ser igual cuando Maya tenga más o menos 15, 16, 17 años, que yo no sé, pero según el pensamiento latino que yo tengo, yo no creo que yo sea muy como las alemanas hoy en día. No creo. Aunque claro, falta tantísimo tiempo que mi mente puede cambiar. Pero yo creo que a medida que yo me vaya siendo más vieja, me voy a ir haciendo más tradicionalista, digo yo. Entonces es muy diferente el trato que uno lo tiene a un hijo que a una hija. ¿No? Digo, yo no sé. Pero así fue como me pasó. Nada, mis amores, yo espero que les haya gustado el video del día de hoy, que le haya sido interesantísimo. Todo lo que ustedes quieran saber que todavía se me haya quedado, me lo pueden dejar dicho en la cajita de comentarios, que yo les puedo responder si es que no lo mencioné en el video. Eso. Hasta la próxima, mis amores. Bye.